Este video fue solicitado por Fundación F21. Un diccionario en Python es una tabla de hashes. Podemos pensar en un diccionario como un vector que guarda pares de objetos. Entonces, para crear un diccionario, lo que hacemos es utilizar los brackets y dentro vamos a poner esos pares de los que estoy hablando. Entonces, cada par tiene dos elementos y cada uno tiene su nombre. El objeto de la izquierda se le llama la clave y el objeto de la derecha se le llama su valor. Entonces esto de aquí es la clave A con su respectivo valor de 100. Noten que la clave y el valor están separados por dos puntos. En listas y tuplas, dentro de paréntesis cuadrados, cuando intentábamos acceder a sus elementos, podíamos utilizar dos puntos para hacer slicing. Y también los dos puntos en Python pues simbolizan que va a iniciar un bloque de código indentado. Pero siempre que veamos dos puntos dentro de brackets es porque es un diccionario. Cuando tenemos más de un par clave-valor, simplemente los separamos con comas, así como está en este ejemplo, y de esa manera podemos unir dos grupos que están relacionados uno a uno, como es este caso que tengo aquí en las claves, son caracteres de la A a la E, y sus respectivos valores son los números ASCII que le corresponden a cada letra. Los diccionarios guardan similitud con las otras estructuras de datos de Python, entonces podemos acceder a cada elemento del diccionario, muy similar a lo que hacíamos con las listas y tuplas. Utilizamos paréntesis cuadrados y aquí, en lugar de poner el índice, ponemos la clave. Y de esta manera podemos obtener ese número 97, que es el que le corresponde a la A. Pero, a diferencia de esos vectores, los diccionarios no pueden utilizar slicing. Y eso es porque, igual que los sets, los diccionarios también usan hashing. Eso significa que los diccionarios son desordenados y si iteramos sobre ellos, ese patrón de A, B, C, D y E que tenemos ahí no está garantizado que salga. La otra cosa que eso significa es que los diccionarios son tan rápidos como los sets para hacer operaciones de pertenencia como A, in D. Esto es verdadero. Si yo coloco aquí una F, pues esto es falso. Y si yo coloco aquí un valor, como el 97 que está asignado a la A, esto me da falso, porque esta operación de pertenencia únicamente aplica para las claves. Lo que no hemos hecho todavía es imprimir el diccionario directamente. Se ve así. Y lo otro que podemos hacer, al igual que con las listas, es modificar un valor. Así que si yo cambio el 100 de la clave A, perdón, el 97 de la clave a un 100, eso se va a ver reflejado en esta impresión. También lo que puedo hacer es añadir nuevos elementos al diccionario de la siguiente manera. Y ahí vemos que al final aparece la F. Inclusive puedo borrar por completo algunas entradas del diccionario. Y eso lo hago con la palabra clave del, seguido del diccionario, después paréntesis cuadrados y accedemos a la clave que queremos borrar. Y ahí está, se elimina junto con su valor. Otra manera que tenemos para crear un diccionario es usar el constructor. ¿Sí? Y esto de aquí va a tomar como parámetro un iterable de iterables. Entonces voy a poner aquí pairs es igual y va a ser una lista de tuplas donde vamos a tener a, 97. Nada más voy a hacer las primeras dos. B, 98. Y esto de aquí se lo vamos a pasar al constructor. Ahora vamos a imprimir D. Y ahí tenemos el diccionario. El requisito para que eso funcione es que sea un iterable de iterables y que los iterables de adentro tengan exactamente dos elementos cada uno. Entonces, si yo le pongo aquí un tercer valor, esto me va a dar un error porque dice aquí
que recibió 3 elementos y esperaba 2. Entonces lo voy a borrar. Puede ser el iterable que sea, así que esto que es una lista, yo lo podría poner como una tupla. Y esto también funcionaría. Y como digo, es el iterable que sea, entonces yo puedo remover esto de aquí, poner un string con 2 letras, las cuales se pueden iterar. Entonces esto también va a ser válido. Y ahí tenemos que la G de este string se tomó como la clave y la H como su valor. Ahora vamos a hablar de algunas restricciones. La primera es que si utilizamos la misma clave 2 veces, por ejemplo, aquí ya vimos que la G se está utilizando como una clave. Si yo la cambio a A y A ya se está utilizando como una clave, entonces este valor de H simplemente va a reescribir al 97 y por lo tanto el vector de pares, que es este diccionario, va a tener un único par. Ahí lo podemos ver. La segunda restricción es que los, bueno, los valores que ponemos en un diccionario, eso sí no tienen restricción alguna y pueden ser los objetos que sean, pero las claves sí están restringidas a objetos que sean hasheables, como un string, que ya vimos que pues sí es hasheable, un número también puede ser hasheable, y como ya lo cambié de A a 100, entonces esta A ya puede también tener su propio valor aquí abajo. Es por eso que vuelven a ser dos elementos. ¿Qué otras cosas pueden ser hasheables? Una tupla de uno y 2 es hasheable. Como vimos en el video de sets, un frozen set también sería hasheable, pero una lista, otro diccionario o un set, esos elementos que son mutables, no pueden ser candidatos para ser claves de un diccionario. Pero bueno, ya me voy a deshacer de todo esto y vamos a empezar ahora sí a hablar sobre los métodos de los diccionarios. Entonces, este de aquí, que es el primero, es uno especial, ya que nosotros generalmente hacemos algo como esto, y eso es porque los métodos suelen ser del objeto, pero FromKeys es un método especial porque es más bien un método de clase. No hemos hablado como tal de clases todavía en estos videos, así que eso lo voy a dejar para después, pero sepan que, aunque sí se puede llamar al método de esta manera, la manera más correcta es llamarlo directamente desde el nombre de la clase, es decir, de esta manera. Esa es la clase de diccionario y desde aquí estamos mandando a llamar el método FromKeys. Y lo que este método hace es crear un diccionario a partir de un iterador. Entonces, todos los elementos del iterador que yo le pase van a ser las claves del diccionario. Si yo imprimo ahora D, aquí tenemos un diccionario con claves del 1 al 4, que fueron las que yo le pasé. Si yo cambio esto por un string, A, B, C, D, pues ahora las claves van a ser A, B, C, D. Ahí está. Si yo le quiero pasar un valor predeterminado, porque ahorita está none, entonces el valor de todas las claves es none. Yo le puedo pasar aquí false, por ejemplo, y ahora todos van a ser falsos. Le puedo pasar un número 10 y ese es el valor predeterminado. Entonces, como digo, si no le pasamos nada, va a ser none. Ahora, lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a este diccionario para poder utilizarlo junto con el de arriba. Y de esa manera vamos a ver el siguiente método, que es el método update, el cual va a recibir un segundo diccionario y con todas las claves y valores de este segundo diccionario va a actualizar el primero. Entonces, si ahora yo imprimo D, noten que como aquí las claves son A, B, C y D, no estamos añadiendo nuevas claves a este diccionario porque este ya tiene todas hasta la E, pero sí lo vamos a actualizar. Entonces, los valores de estas claves van a ser none porque no le estoy pasando ningún argumento a FromKeys. Y por lo tanto, cuando yo imprimo este diccionario, todos los valores van a ser none excepto la E. Porque esta letra E, pues no está en el diccionario 2, por lo tanto no se va a actualizar y va a conservar su valor viejo. Pero, pues yo creo que también para que se vea, voy a poner aquí una letra que no esté en el de arriba, para que se vea que también se puede utilizar este método de update
para añadir nuevos elementos. Voy a comentar estas líneas porque me parece que ya no vamos a necesitar un segundo diccionario para demostrar los métodos siguientes. Y tenemos este de aquí que es setDefault, el cual personalmente nunca me ha tocado pues utilizarlo, pero sí lo he visto en el código de otras personas. Entonces funciona de la siguiente manera. Aquí yo le voy a pasar una pareja de clave, valor, y lo que va a hacer es añadir esa pareja al diccionario si es que no existe. En este caso, como la A ya está definida, entonces pues básicamente no va a hacer nada. Pero si yo aquí pongo F, pues entonces ahí sí. La otra cosa que hace es primero hacer esa operación de añadir en caso de que no exista y no hacer nada en caso de que ya exista. Y después de hacer eso, lo que va a hacer es regresar el valor de esa clave. Así que si yo imprimo esto, aquí va a imprimir 10, pero si yo pongo aquí A, entonces me va a devolver el 97. Eso es lo que hace setDefault. Una vez más, vamos a comentar esto de aquí y nos vamos a ir al siguiente, que es get. Ok, entonces, cuando nosotros accedemos a una clave y la imprimimos, de hecho, vamos a hacer algo diferente. Vamos a intentar declarar una clave que no está en el diccionario originalmente, con el 102, así como lo hicimos hace rato. Y aquí no hay ningún problema, porque estamos intentando escribir sobre una clave. Pero si intentamos leer una clave que no existe, en este caso pues la A sí existe, por eso obtenemos un resultado, pero con la F que no existe, nos vamos a encontrar con un error. Entonces lo que hace get es sacarle la vuelta a ese error básicamente, o, o es un método que utilizamos cuando esperamos que, o que sabemos que existe la posibilidad de que no exista la clave que vamos a solicitar, que es la F en este caso, y la vamos a imprimir, pero en lugar de dar error, va a devolver none. También le podemos pasar como segundo argumento el valor que queremos que utilice en caso de que la clave no exista, como por ejemplo falso, en ese caso va a ser falso, pero si la clave sí existe, como el caso de la A, o bueno, vamos a usar ya otra letra, la E, pues nos devuelve el valor que tiene la E. Vamos con los que siguen. Entonces tenemos pop. Pop es otro método que vimos también con las listas. Lo que hace es eliminar el último elemento de la lista y devolverlo. En el caso de los diccionarios, hace falta que le pasemos por parámetro el nombre de alguna clave, por ejemplo, la B. Y ahora vamos a imprimir el diccionario para que se vea que esa clave junto con su valor van a desaparecer del diccionario. Y además vamos a imprimir esta expresión de aquí para obtener, me parece que es 98. Ahí está, ese es el valor de B. Lo que hace, por otro lado, pop item es eliminar alguna pareja aleatoria. Yo creo que debe de ser la última pareja, pero como el diccionario es desordenado, entonces realmente es prácticamente aleatorio. Así que lo voy a ejecutar y vemos que en este caso se eliminó la E y se eliminó como una tupla que contiene la clave y su valor. Y ya por último tenemos estos métodos que son básicamente iteradores. Así que vamos a utilizar un ciclo con una variable que se llame key in d.keys print key. Y esto va a devolver todas las letras básicamente de ese diccionario. A, B, C, D y E. Esas son todas las claves. Si nosotros queremos los valores, utilizamos values. Ahí están, del 97 al 101. Aquí valdría la pena cambiarle el nombre a la variable, pero
como es un simple ejemplo y ya vamos a utilizar items, que es el último. Esos sí son los dos. Entonces va a devolver tuplas de clave valor. Como son dos variables, las voy a desempaquetar con key value para imprimir ambas. ¿Qué pasó aquí? Ah, ahí está. Voy a hacer esto un poquito más grande. Ahí se ven las claves con sus valores. Estos tres métodos que les acabo de enseñar están bien para iterar, pero eh, quiero que vean que tienen su propio tipo. Es decir, d.keys con paréntesis. Es importante llamar al método. Esto de aquí en realidad no es una lista, sino que es su propio tipo. Lo vamos a ver aquí. Dice clase dict keys. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar directamente este objeto, no como para iterar en un ciclo for, sino si lo creamos como una lista, entonces tenemos que explícitamente castearlo a una lista. Porque todos estos iteradores, que como digo, son su propio tipo, lo mismo sucede con los otros. Ahí está, dict items y values. Entonces, si se van a utilizar como vectores, ya como tal, hay que castearlos directamente a una lista o a una tupla o a lo que convenga. Y ya por último, antes de terminar el video, vamos a hacer un pequeño ejercicio con las cosas que acabamos de ver. A lo mejor ya lo vieron aquí en el minimapa, pero tengo aquí escondidas dos variables que ahorita vamos a utilizar. Entonces primero vamos a hacer espacio, voy a borrar todo esto y les voy a platicar cuál es el objetivo de este ejercicio. El problema es el siguiente. En esta variable text tenemos una string muy larga, que es de hecho todo un párrafo completo, como pueden ver. Y la tarea que nosotros vamos a hacer es contar todas las letras que aparecen en ese párrafo. Específicamente todas las letras del alfabeto anglosajón, que son estas de aquí. Y ya, ese es el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando un problema se ve complicado, siempre es una buena idea intentar resolver una versión más sencilla de ese problema. Entonces, supongamos que por el momento no queremos contar todas las letras, sino que solo queremos contar una letra. Como por ejemplo la O que estoy viendo ahí que se aparece, porque soy consciente de que no todas las letras del alfabeto aparecen en ese párrafo. Hay algunos que van a ser cero completamente, así que no quiero agarrar una de esas, pero la O que aquí la estoy viendo, la voy a poner en una variable que va a ser L de letra. Y aquí vamos a poner la letra O. Y vamos a contar todas las O's que aparezcan en ese párrafo. Entonces para eso también vamos a necesitar un contador que voy a nombrar n de número, que va a empezar en cero obviamente, porque vamos apenas a empezar a contar. Y ahora vamos a utilizar un ciclo for. Aquí va a ir una variable in text y ese va a ser nuestro ciclo. Entonces como text es un string, esta variable que pongamos aquí va a iterar sobre todos los caracteres que hay en ese string. Entonces, un buen nombre para esta variable podría ser char de carácter. Y ya con eso lo que vamos a hacer es comparar si char es igual a la letra que estamos contando. Y si ese es el caso, entonces vamos a aumentar ese contador en 1. Y ahora, para ver la respuesta, voy a imprimir aquí L y N. Entonces voy a ejecutar esto. Y aquí tenemos que la letra O aparece en el párrafo aparentemente 29 veces. Eso está muy bien. Ahora nada más hace falta que cambiemos aquí otra letra. Esto también 29. Ok, una M. La M aparece 17 veces. Y así. Así que solo tenemos que hacer esto mismo,
pero para todas las letras. Entonces, como lo único que hace falta cambiar realmente es el valor de esta variable L, que es precisamente la letra que vamos a contar, lo que podríamos hacer es simplemente tabular todo esto una vez y delegar esta variable L a un ciclo. Entonces puede decir for L en ABC, que es todo el alfabeto. Esto significa que L va a tomar todos los valores que hay en este string, así que van a ser literalmente todas las letras, y como también está tabulado este print, vamos a obtener todos los resultados para todas las letras. Entonces aquí está. Esas son la cuenta para todas las letras del alfabeto, todas las letras que encontramos en este párrafo. Y ya, eso sería la solución, excepto que no es una solución muy buena. Y eso es porque estamos desperdiciando pues mucho el tiempo, estamos leyendo demasiado y no estamos contando todas las letras tan eficientemente como podríamos hacerlo. Es decir, este ciclo empieza con L tomando el valor de A. Así que esencialmente lo que estamos haciendo en este ciclo de aquí es leer carácter por carácter todo el párrafo buscando letras A's. Y cada que encontramos una, entonces le sumamos al contador un punto y así repetimos el proceso para todas las letras. Eso significa que esencialmente estamos leyendo todo el párrafo 26 veces, porque son 26 letras en total. Cuando en realidad lo podríamos leer una sola vez y llevar la cuenta de cada letra todo al mismo tiempo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a copiar esto, lo voy a comentar, lo voy a pegar aquí abajo y vamos a volver a intentarlo. Primero analizando exactamente qué es lo que estamos haciendo y ver cómo lo podríamos mejorar. Como tal, hay dos variables que son las que nos importan aquí, que son L y N. Entonces, L realmente representa el carácter que estamos buscando en ese momento y el otro número pues es la N, que es el contador. Entonces tenemos estos dos sets de cosas que están relacionadas y espero que ya vean hacia dónde estoy yendo con esto. Porque lo que vamos a hacer es utilizar precisamente lo que vimos en el video de hoy, que son los diccionarios. Así que primero voy a construir counter con S de plural, porque van a ser los contadores de todas las letras. Voy a construir un diccionario a partir de esta variable que es el alfabeto. Entonces voy a utilizar el constructor de from keys ABC y lo voy a imprimir, nada más para que lo veamos. Entonces aquí tenemos un diccionario cuyas claves son todas las letras que vamos a contar. Pero el valor de cada clave es none en este momento y nosotros pues queremos algo que nos ayude a contar las letras. Entonces vamos a poner que el valor predeterminado sea 0 de esa manera y esto va a ser equivalente a tener esta n igualada a 0 al inicio de cada loop. Ok, ahora sí, lo que vamos a hacer es muy similar a lo que hicimos en la implementación anterior, que va a ser for char in text. Y aquí lo único que vamos a hacer es acceder a la cuenta de este carácter en el diccionario que tenemos aquí, que es counters. Así que voy a poner aquí counters. Vamos a acceder a char. Y esto de aquí ya es el número que le corresponde a este carácter. Entonces es lo que vamos a aumentar en 1, que simboliza básicamente que estamos contando que vimos una vez más este carácter. El único problema aquí es que si yo ejecuto esto, me va a dar un error. Y eso es porque no necesariamente este carácter va a estar en existencia en el diccionario. Entonces vamos de regreso aquí arriba y vean que este párrafo tiene comas, tiene espacios
y esos caracteres no están en ningún lado aquí. Así que si yo ejecuto esto me va a dar un error de que se está intentando acceder a una clave que no existe en ese diccionario. De hecho, el primer error que me va a dar es esta L mayúscula. Porque si bien existe una L aquí abajo, L mayúscula y L minúscula son diferentes. Así que esto también cuenta como que es un carácter que no está en el diccionario. Así que lo voy a ejecutar nada más para que veamos. Y aquí está efectivamente key error, L mayúscula. Entonces, para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es añadir un if que diga char in counters. Recordemos que este test de pertenencia también es muy eficiente en los diccionarios. Eso es de las cosas que dijimos al principio del video, así que vamos a utilizarlo. Y ahora sí, si yo ejecuto este código, todo funciona perfectamente bien. Nada más que va a haber que imprimirlo. Y para eso voy a usar otros de los métodos que vimos en el video, en este video, que son los iteradores K y B. Esto va a ser para key value in counters punto items, y aquí voy a imprimir las dos variables, y este debe de ser exactamente el mismo resultado que obtuvimos con la implementación anterior. Ok, ahora me gustaría comparar exactamente cuál es la eficiencia de estos dos métodos que acabamos de utilizar para que se vea la diferencia y la eficacia que tienen o que pueden tener los diccionarios. Entonces me voy a deshacer temporalmente de esta parte de aquí en la que se imprime, y en este también para que la comparación sea justa, y voy a importar una función. Las importaciones es otro tema que no hemos visto, que probablemente sea el video siguiente. Pero por el momento, lo único que voy a hacer es eh, construir unos contadores no de objetos ni de letras, sino de tiempo, para saber cuánto se está tardando cada método. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. O tal vez el siguiente video debería ser de strings, porque esto que estoy haciendo tampoco lo hemos visto. Y aquí va a ir perf counter este. Ahora voy a copiar esta línea y la voy a pegar aquí abajo. Y esta también para medir el tiempo de la segunda implementación. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Y aquí están los resultados. Este de aquí abajo es el tiempo del método en el que sí utilizamos el diccionario. Y este de aquí arriba es el primer método que hicimos. Entonces, nótese que este está por 10 a la menos 5. Así que para que la comparación sea más sencilla de hacer, voy a pegar esto aquí y voy a mover este punto 1, 2, 3, 4, 5 posiciones hacia la derecha. Y me voy a deshacer de estos ceros. Entonces tenemos 57.2 contra 4.7. O sea, que la segunda implementación que hicimos es como unas 10 veces más rápida. Y la razón de eso es, como digo, que en este método de aquí estamos leyendo el párrafo completo 26 veces, una vez para cada letra, mientras que aquí lo estamos leyendo nada más una vez, y en esa misma lectura estamos sumando o bueno, estamos actualizando los contadores de todas las letras. Entonces, ahora que ya quedó claro que este método pues es bastante inferior, de hecho también me voy a deshacer del contador de tiempo, ya estoy aquí. Eh, Quiero hablar de cómo nos podemos encargar de esta L de aquí, porque si yo descomento esto y vuelvo a imprimir el resultado, vamos a ver que aquí está L, tiene 21, pero tal vez el valor correcto que nosotros estamos buscando sería 22, porque
queremos que esta L, el contador, pues también la cuente junto con las L's minúsculas. Entonces nosotros realmente podríamos tomar estas letras de aquí, ponerlas en mayúscula y pegarlas acá también. Y así contar todas las letras por separado, mayúsculas y minúsculas. Pero probablemente, como digo, eso no es lo que nosotros queremos. Probablemente lo que queremos es contar esta L junto con las L's minúsculas. Así que yo sé que esta es la única letra en todo el párrafo que es mayúscula. Por lo que implementar esto de una manera diferente para considerar las mayúsculas no va a cambiar en prácticamente nada el resultado. Pero de todos modos siempre es bueno que el código sea lo más general posible para que pueda resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Entonces, lo que podemos hacer aquí para solucionar esto es no comparar contra el char directamente, sino contra una versión de ese char que va a estar eh, sacada con el método lower, que ya vimos en otro video, estoy seguro. Y esto lo que va a hacer es que si una letra es minúscula, pues la va a dejar así. Y si una letra es mayúscula, la va a convertir a minúscula. Y así las vamos a comparar todas por igual. Mm, el problema con esto es que aquí afuera en el if, si estamos simplificando la letra, pero esta letra de aquí es diferente porque los strings son no mutables, así que esto de aquí es otro objeto completamente diferente de simplemente char. Entonces, si char es L mayúscula, entonces toda esta expresión de aquí es L minúscula. Pero eso significa que aquí en el diccionario estamos accediendo a la clave de L mayúscula. Por lo tanto, esta de aquí también la tenemos que cambiar. Y voy a hacer eso poniendo la letra C. Y aquí arriba voy a poner entre paréntesis C. Voy a usar este operador que no sé si he mencionado, pero es para asignar un valor y al mismo tiempo devolver ese valor. Y yo creo que esto debería de funcionar. Ok, ahí está. Tenemos 22. Y si recuerdan, el último número que habíamos obtenido aquí era 21. Así que sí se contó esa L extra que está en mayúscula. Muy bien. Así que el objetivo de todo esto fue que vieran pues cómo se resuelve un problema más o menos real, cuál es la estructura que vamos utilizando, qué variables son las que necesitamos, cómo vamos pensando todo lo que tenemos que hacer. Y desde luego ver un ejemplo en el que utilizar un diccionario pues fue sumamente benéfico para la solución de ese problema y todos los métodos, o bueno, gran parte de los métodos y las cosas que vimos en este video, pues se utilizaron para hacer esto. Pero claro, eso pues se logra con práctica. Entonces, eso va a ser todo por este video. Y ya en algún momento, en el siguiente o en el que sigue después de ese, vamos a hablar sobre importaciones, ya para poder utilizar cómodamente más herramientas.